Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Historias que Sanan. Como siempre, un placer tenerlos por acá. Y el día de hoy estamos con una invitada muy especial, Sofía Quijano. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Ay, yo también estoy muy feliz porque ustedes saben que me encanta entrevistar como a esa gente cercana que conozco su testimonio y que me han permitido compartir un poquito de vida, ¿no? Y bueno, con Sofía fue muy curioso cómo nos conocimos. De hecho, nos conocimos en una capacitación de evangelismo, ¿no? Sí, Y bueno, eso fue hace que el año pasado. sí, el año pasado más o menos. Pero mira que estaba pensando, hablando del evangelismo, creo que es algo con lo que siempre nos hemos como relacionado de alguna manera, ¿no? Como, ¿por qué llegas a la capacitación? O sea, ¿cuál es tu relación con eso del evangelismo? ¿Por qué digamos como esa pasión por eso? Bueno, justamente yo en ese tiempo, yo estaba empezando a relacionarme con un movimiento que se llama Movimiento Gracia, que es el movimiento de Josué Mondragón. Y justamente eh, una chica que hace parte del grupo interno del movimiento, ella mandó la invitación al grupo de WhatsApp de que había un evangelismo de Steiger, que es un grupo también muy conocido y que iban a dar la capacitación. Entonces yo apenas como envolviéndome en todo este cuento del evangelismo y de vivir el evangelio como Jesús lo vivió, saliendo a las calles a impartir su ministerio. Entonces yo me animé ahí porque yo estaba como muy nueva, aunque yo sentía esa necesidad en mi corazón, yo estaba muy nueva en todo esto, ¿sabes? Entonces yo necesitaba como esa capacitación para poder emprender este nuevo camino para el que Dios me había estado llamando ya hace un tiempo. Cuando decís que estaban en todo esto, ¿es en qué? ¿En el evangelismo? ¿O en Cristo? ¿O en ser una nueva criatura? ¿O en qué? Bueno, yo nací en un hogar cristiano eh, con principios y una sana doctrina en mi hogar. Pero yo siempre, viví como escondida, ¿sabes? Como tratando de encajar en un mundo en el cual nunca iba a encajar, porque, pues, no pertenezco aquí. Entonces, siempre viví como esa doble vida, porque no había conocido realmente qué era una vida en Cristo. Entonces, em, yo crecí así, como sin un propósito, como simplemente siendo cristiana, porque ahí fue, en el entorno en el que nací. Hasta hace aproximadamente como 2 años ya, que Dios me habló y me dijo que me tenía que poner las pilas, prácticamente, que me tenía que poner las pilas, porque yo no podía seguir viviendo esta doble vida. Y si te soy sincera, desde que yo nací, Dios ya me tenía para un propósito mucho mayor. Simplemente que yo no le había dado la oportunidad de conocerlo a Él para que Él me mostrara todo lo que tenía preparado para mi vida. Entonces, más o menos hace 2 años ya empecé como a salir de mi zona de confort y esa monotonía en la que estaba viviendo. Entonces, empecé a investigar sobre más jóvenes que, se relacionaban con todo esto de el evangelismo. Empecé a ver como mucho por las redes sociales que habían jóvenes que podían vivir una vida así, sin miedo a decir o a compartir el evangelio, y yo quería eso. Mi espíritu estaba anhelando eso, porque era algo a lo que yo no me atrevía, ¿sabes? Bueno, pero entonces, vos estabas hablando ahorita y dijiste algo como de que yo no soy de aquí. Y yo, pero entonces como, ¿de ya qué? ¿A qué te referís con eso? Bueno, hay un proceso muy lindo que Dios a través de su espíritu ha estado tocando muy fuerte en mí y en mi universidad. Bueno, hablando de eso, también hay un proyecto que Dios me entregó y es sobre un grupo de jóvenes que quieran participar en la universidad libre. Y desde que Dios me entregó ese proyecto, para compartir más de él en un entorno en el que muchos jóvenes pueden sentirse vulnerables, pueden sentirse solos, eh, en el evangelio o en lo que sea y necesitan un apoyo. Entonces, ese proyecto surgió del corazón de Dios, ¿sabes? Y desde que Él me entregó ese proyecto, yo he procurado entrar como en un conocimiento más a profundidad de lo que es Él.
lo que es el Espíritu Santo, lo que es Jesús. Y ha sido un proceso muy lindo porque llegué a un punto de mi vida, yo sé que me falta muchísimo más, pero estoy en un punto de mi vida en el que siento que no pertenezco. O sea, como que me encuentro simplemente en la universidad y yo digo, yo no soy de aquí, yo pertenezco a otro lugar, a un lugar celestial porque yo soy parte del propósito y del plan de Dios, del plan original que Él ha establecido para su pueblo, para su iglesia, ¿sabes? Entonces, es muy bonito sentir eso porque no es como un yo no soy de aquí y no me junto con nadie y no, sino es más bien de yo saber que no soy de aquí, pero intento traer un poquito del cielo a la tierra para compartir con las demás personas eso mismo que yo estoy experimentando, ellos lo puedan experimentar. Es como entender realmente, como vos decís, de pronto no hacer el feo ni nada que ver, sino como hay algo superior, hay algo que mi corazón sabe que es superior y que también yo puedo traer acá, ¿no? Y te iba a preguntarse, pues estabas hablando de que vivías como decir como una vida cristiana, pero ahorita también te escuché decir como que no, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Antes, cuando digamos estabas viendo esa doble vida o esa monotonía que vos decías, ¿también escuchabas a Dios? ¿O cómo ha sido el proceso de comenzar a escucharlo? Porque mira que yo siento que mucha gente es como que no, yo no escucho a Dios o lo escucharon en algún momento y después de entrar en cierto tipo de estilo de vida, como que ¡pram! Se apagó la voz de Dios. Okey, entiendo. Bueno, yo antes, no te voy a mentir, sí Dios me hablaba, pero me hablaba ya de maneras sobrenaturales, por decirlo así, por el hecho de que yo no hacía el esfuerzo para entrar en intimidad con Él. Pero sobrenatural que caía un trueno o descendía Dios del sí. Lo que pasa es que, yo asistía anteriormente a otra iglesia, Sí. y en esa iglesia hacen convenciones de jóvenes, donde el mover del Espíritu Santo es algo bof. Ok. Y en ese mover del Espíritu Santo, a través de profecía, a través de tal vez visión de otra persona, Dios lo traía para mí. O sea, esa otra persona a través del Espíritu me hablaba a mí. Entonces, pero siempre era como que Dios me hablaba en ese sentido de debes ponerte las pilas o de que yo muchas veces fallaba y Dios me decía, te perdono, aquí estoy contigo, pero debes empezar realmente a caminar en mí, en ese propósito para el que yo te estoy llamando. Pero cuando ya yo decidí realmente disponerme y empezar a tener una intimidad con Él, una comunión con Él, buscándole más frecuentemente, empezando a estudiar más mi Biblia, empezando una vida de oración, porque eso es un factor que a mí me costaba mucho, la oración. Entonces, cuando yo ya empecé a dar de a poquito en eso, porque una vez de la noche a la mañana, entonces cuando tú empiezas a dar pasitos, así sean pequeños, se va volviendo un hábito, se va volviendo un poquito más constante y créanme que el fruto se ve, el fruto se va viendo y es aprender a ver, a escuchar la voz de Dios y a ver a Dios en las pequeñeces, en los detalles, porque muchas veces nosotros esperamos que nos hable una voz al oído y nos diga, Sofía, tienes que hacer esto. No, realmente es aprender a verlo hasta en una persona que vino y me saludó, en un amigo que me dio un consejo. En tantas cosas Dios nos está hablando constantemente, pero por nuestras limitaciones muchas veces y porque lo encasillamos, no podemos escuchar su voz. No, no reconocemos su voz, porque realmente Él nos está hablando constantemente, pero tenemos que empezar a reconocer su voz, incluso en las pequeñeces. Con todos los detalles, porque tenemos un Dios muy detallista, ¿no? Y muy de que, sí, habla de muchas maneras, no lo podemos encasillar. Sophie, cuando vos tomas la decisión, creo que hay algo que de pronto en muchas iglesias se habla y es, tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti.
Pero ¿cómo se siente eso? O sea, ¿cómo se siente el, a ver, porque digamos que de cierta manera conociste a dos dioses, el dios que tú seguías en mediocridad y el dios real, el dios del que hablas ahora, pero ¿cómo se siente? O sea, ¿vos sentís que vos lo elegiste o que ese era el tiempo perfecto donde él te iba a rescatar? Uy, esa es una muy buena pregunta, porque realmente yo tuve que caer infinidad de veces y tuve que fallar infinidad de veces para poder conocer a ese Dios vivo y real, ¿sabes? Dios no quiere eso, obviamente. Él quiere que simplemente nosotros vayamos a Él sin necesidad de pasar por todas esas pruebas. Pero es muy difícil. Demasiado difícil. Entonces, yo muchas veces decía: "Señor, ¿en serio era necesario yo haber pasado todo eso?". Y sí, Dios me decía: "Gracias a eso que tuviste que pasar, también es que eres la persona que eres ahora". Obviamente, a él no le hubiera gustado que yo hubiera tenido que pasar por ahí, pero cada proceso es personal, cada proceso es justo y necesario, ¿sabes? Entonces, yo pienso que ese proceso que yo viví fue muy duro, fue muy doloroso, pero le doy gracias porque a través de ese proceso fue que yo me fundamenté realmente en Dios y en quién era Él y qué quería para mí. Y, vale totalmente la pena. O sea, esas dos facetas son muy distintas y, y son tan, la faceta que estoy ahora es tan plena, ¿sabes? Porque muchas veces nos cuesta renunciar a muchas cosas. Sí. Pero cuando entendemos que solamente renunciando a eso tendremos esa plenitud en Él, es increíble, o sea, ni siquiera nos cuesta, ¿sabes? Yo creo que la clave está en enamorarnos cada día más de Dios. Es como cuando nosotros nos enamoramos de una persona, ¿cierto? Hablando en lo natural. Tú quieres todo lo mejor para esa persona, tú cambias muchas cosas tuyas solo para el bien de esa persona y tú incluso le quieres dar muchas cosas a esa persona sin importar el costo. Y así mismo es cuando nosotros nos enamoramos de Dios. Nosotros tal vez lo vemos, no, es que Dios me pide esto y aquello, pero cuando tú estás enamorado realmente de Dios, cuando tú te has encontrado realmente con la cruz de Jesús, a ti no te cuesta soltar muchas cosas para entregárselas a él. Y sobre todo que él ya está enamorado de nosotros. O sea, no es como un amor ahí egoístas, ni tampoco egoísta, no es como que Dios diga, ámame, ámame. No, es como yo te estoy amando primero y quiero que te enamores de mí. Como ese amante que nos persigue, es increíble. Exacto. Mira que ahora que estabas hablando de cómo Dios usa lo malo, me acordé que estuve leyendo sobre David y Betsabé, ¿no? Y pues no sé, un pequeño resumen de la historia es que David ya era rey, David el de Goliat, el de la onda, ya era rey. Y resulta que pues él tenía como 50.000 esposas por la época, por la cultura. Y resulta que él ve a una vieja que es casada y se enamora y la manda a traer y pues pasa de todo. Y tras del hecho, como ella estaba casada, él manda a matar al marido. Pensé, yo con esto no me quedo. O sea, David súper atrevido. Y veía yo que, espérate, porque aparte de todo, él sabe que queda embarazada, ¿no? Ah, entonces pues obviamente Dios se enoja con David, Dios le dice, me despreciaste, o sea, te acabo de dar tremenda palabra, te acabo de entregar un reino y me desprecias de esta manera, pero yo te perdono. Yo porque Dios es muy misericordioso, entonces Dios le dice, yo porque soy un Dios de misericordia, yo te perdono la vida, no vas a morir por esto, sin embargo hay un castigo y es que ese hijo muere. Pero adivina qué pasa después. O sea, yo la verdad, soy eso. Yo no sabía que Salomón era hijo de David y de Betsabé. Y yo quedé así, o sea, un movimiento. Sí, claro, yo dije, ok, David comete un error muy grande porque David se queda con Betsabé y Dios es tan misericordioso que ese pecado que hubo allí, de eso malo, de ese mal obrar, igual Dios permitió que naciera el siguiente rey, que fue un teso, o sea, que fue el hombre sabio de Dios, exacto. Entonces es como lo que tú hablabas, Dios de lo peor de nosotros, de nuestros errores, de nuestra peor época, de nuestra peor etapa, viene y permite que eso se convierta en algo mejor. Es como que el Señor ya sabía que iba a pasar, el Señor ya sabía que tenías que vivir eso para convertirte en lo que sos ahora.
Total, o sea, Dios ya sabía todo el proceso por el que nosotros tenemos que pasar, por el que nosotros estamos pasando justamente por nuestra desobediencia, pero Él aún así escoge amarnos por encima de todas esas cosas. Él nos escoge para su propósito por encima de todas esas cosas, porque, ¿sabes? Él sigue viendo, a pesar de nuestro pecado y en nuestras fallas, Él sigue viendo tu reflejo en nosotros. Él sigue viendo ese corazón dispuesto que a pesar de los errores, eh, te entrega y se humilla delante de Él para seguir caminando. Y yo pienso que eso fue lo que hizo David toda su vida, ¿sabes? Contemplar a Dios, porque él tuvo una devoción contemplativa, donde pues todos sabemos que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, es una comparación muy bella, la verdad, porque una de las historias que a mí más me gustan es la de David. Y es muy lindo ver ese corazón de David, incluso antes, porque pues eso era cuando estábamos bajo la ley. Y ver ese corazón de David, incluso en ese tiempo que era un poco más difícil Acercarse a Dios. acercarse a Dios, uf, es increíble. Y nos muestra que no es tan difícil de lo que creemos, no es tan difícil. Si solamente nos entregamos a Él y lo contemplamos, eso hace una gran diferencia. Qué bonito. Ahora que hablas como con tanto amor de Dios y hacia Dios, digamos que yo diría que estás más enamorada de Dios cada vez más, ¿sí o qué? Véala. Bueno, entonces, siguiendo por la línea, sí, cada vez te estás enamorando más de Dios. ¿Qué, qué has hecho de nuevo? O sea, yo quiero que les cuentes, que nos cuentes, porque yo sé que últimamente, aparte de lo de la U que nos estabas contando ahorita del proyecto, también has estado en otras cosas, como misiones, has viajado a compartir de la palabra. Contanos por qué es por qué ha sido tan importante ese enamorarse más de Dios, digamos, para hacer esas cosas. Porque antes de que nos cuentes, yo digo, a veces uno en redes sociales, no sé, venden mucho el evangelio como algo perfecto, como algo muy, muy instagramable, muy, ay, me fui de misión, vamos a predicar, o estoy quietando en el bus, pero muy pocas son las personas que cuentan de dónde nace eso, o sea, por qué lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo ha sido qué implicación ha tenido ese enamorarse de Dios para llegar a eso? Ok, yo siento que detrás de todas esas fotos perfectas y ese amor perfecto, hay muchas lágrimas derramadas. Hay mucho doblar rodillas delante de Dios, preguntándole, Señor, ¿para qué tú quieres esto? Señor, ¿por qué tú estás haciendo eso? Porque como tú decías, o sea, se puede ver perfecto, como de que todo sea de la noche a la mañana, de un día para otro, pero realmente no es así. Dios es un Dios de procesos. Y nosotros somos personas que no nos gusta vivir el proceso, o sea, que queremos los resultados rápidos. Entonces, algo que Dios ve mucho es esperar a ser constantemente moldeados en ese proceso, ¿sabes? Y algo fundamental para ese proceso es la obediencia, que justamente yo también estaba leyendo sobre Saúl, el rey Saúl, y Dios le encomienda una tarea de matar a un pueblo, pero Dios le dice que él no podía dejar a nadie vivo, ¿sabes? Y él aún así secuestra al rey, mata a todo el reino, pero se queda con el rey para encarcelarlo y se queda con el mejor ganado. Que Dios le había dicho que nada de eso se podía quedar. Exacto, nada de nada. Y él aún así se queda con lo mejor para dárselo en sacrificio a Dios, ¿sabes? Pero entonces Dios manda a Samuel a que le diga que ha desobedecido a Dios. Y entonces él le dice, no, mira, pero es que yo no desobedecí porque es que yo separé esto para dárselo en sacrificio a tu Dios. Y Samuel le dice, pero ¿qué es más importante a Dios? ¿Un sacrificio o la obediencia? Entonces,
claramente es la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sabes? Él nos conoce mejor que nadie. Él sabe lo que necesitamos y lo que debemos soltar. Entonces, si Dios hoy te está diciendo, mira, tienes que soltar esto por amor a mí, hazlo. Simplemente obedece, aunque no lo entendamos, aunque tengamos que llorar, aunque nos duela. Él nos conoce mejor que nadie y él sabe el por qué lo está haciendo. Entonces, cuando tú empiezas a obedecer y a soltar y a actuar, Dios va a traer la recompensa. Él va a traer la recompensa porque nada con él es en vano, ¿sabes? Entonces, eso ha hecho parte como de ese crecimiento por el cual Dios nos va llevando y nos va entregando muchas cosas porque Él ve que somos obedientes a su voz. Entonces, sí, gracias a Dios, hace poco fui a La Guajira, tuve la oportunidad de ir a una misión en La Guajira y estuvimos allá en ciertas rancherías apoyando a las comunidades, llevando refrigerios, llevando donaciones de ropa, mercados y obviamente el evangelio, compartir del evangelio a todas estas comunidades guayú que necesitan conocer más de el Dios viviente que está tan enamorado de ellos, que está tan presente en sus vidas, que llega hasta lo más recóndito para encontrarse con ellos. Qué bonito mensaje, o sea, qué bonito entregar el mensaje de esa manera, ¿sabes? Porque también es como que, sí, les llevaron algo, pero es como ustedes siendo mensajeros de Dios, de ir a llevar y a entregar algo. Y mira que yo creo que mucha gente puede pensar a veces, esos fanáticos, eso después se les pasa. Te quiero preguntar, ¿tú consideras que todo esto de Dios, del enamoramiento de Dios, consideras que es una etapa más en tu vida o crees que definitivamente es algo diferente? Obviamente es algo diferente, es algo de otro mundo, de otra dimensión, que solamente hay que vivirlo para poder entenderlo, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros podemos contar, nosotros podemos decir, pero hasta que tú no tienes ese encuentro y tú no vives y te sumerges, tal vez no lo entendemos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que con una sola probadita, con una sola pizquita de esa bondad de Dios, es más que suficiente para querer más de Él, para enamorarnos más de Él. Entonces, yo me he dado cuenta que esto no es una simple etapa más, no, o sea, esta es la vida que yo quiero vivir para siempre. Aquí quiero permanecer hasta el día en que Dios quiera volver por su pueblo, que Jesús quiera volver por su pueblo, ¿sabes? Entonces, permanecer constantemente en obediencia, en su voluntad, en su espíritu, porque vale totalmente la pena. Porque ya para ir cerrando, da casi. Cuando hablamos de permanecer, ¿qué haces vos cuando sentís que el alma, que tu naturaleza te puede más? O sea, más allá de la obediencia, cuando sentís como ese reto súper grande que Dios te está diciendo, no sé, en lo que sea, pero que vos decís, uy, no, no quiero. ¿Qué haces ahí para permanecer? Difícil, difícil porque muchas veces vamos a caer, ¿sabes? No es como que siempre nos vamos a mantener por una línea derechita, porque lastimosamente nuestra naturaleza es así, pero entregar las cosas a Dios en sus manos. Por eso es que yo les decía que la oración es una de las cosas que más me costaba, pero es fundamental, porque cuando tú entras en oración y le entregas esas preocupaciones, esas tentaciones, ese estrés, lo que sea que tú estés viviendo, lo que sea que tú estés sintiendo, lo dejas en manos de Dios, Él se va a encargar de eso. Tener paz y tener esa confianza en que Él es mayor que todo eso. Estamos teniendo fe, estamos creyendo en el Rey de Reyes, ¿sabes? En que Él es más grande que todo. Entonces, yo pienso que es dejarlo todo en manos de Él y descansar en eso, ¿sabes? Pero igualmente
es difícil, pero aún así nosotros podamos equivocarnos, su fidelidad, su gracia y su misericordia siguen ahí para nosotros. Entonces no es como que ya fallaste un poquito y Dios se olvida de ti, no. Él sigue insistiendo porque Él ve más allá de eso. Wow. Y bueno, la verdad es que esos episodios los hacemos con la intención de que ustedes vean que los que seguimos a Dios no somos solo unos fanáticos o gente rarita que la criaron así, no sé. No es solo eso, es algo que va más allá. Somos gente de carne y hueso, que sentimos, que tenemos muchas experiencias. De pronto en este episodio no ahondamos en que te caíste, en que te lastimaste. Veamos el otro episodio. Pero Arlen 2, parte 2. Pero si uno se sienta a hablar de todo lo que a uno le ha pasado, es increíble. Y esa es la idea, de hecho, de estos espacios. Uno contar y mostrarle a la gente, y esta cicatriz de acá, yo la tengo, pero Dios me la ayudó a cerrar y cosas como estas. Entonces, Sofi, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber como compartido ese amor que tenés en tu corazón por Dios y esa pasión que ojalá se siga encendiendo. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, nuevamente te lo digo. Gracias por este espacio que estás abriendo para cada una de las personas que quieren contar su testimonio, que quieren contar su historia, porque créeme que nada de esto es en vano. Dios lo recompensa porque el testimonio de las personas es también para salvación, ¿sabes? Entonces, que Dios te bendiga muchísimo en este camino que estás emprendiendo, porque es muy bonito, muy bonito. También luego seguimos. Y ustedes súper pendientes porque se vienen otras cosas para el canal, reflexiones, enseñanzas, de todo, ¿vale? Vamos a variar un poquito más. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!